Fijad bien los términos, decía Arouet, Voltaire, para definir de manera escrita y oral la locución que sobrevendría de su parte con esa gran sagacidad que a él siempre le caracterizó. En honor, por supuesto, a ese que es también un imperativo ético, delimito bien los términos. Esta será una defensa de Xóchitl Gálvez sobre dos vertientes. Primera, yo soy periodista. No formo parte de ninguna estructura digital y nadie me paga para ello. Eso implica también que el día de mañana o pasado me verán cuestionando, inquiriendo, preguntando y manifestando disenso, si es el caso, a alguna declaración o toma de postura de parte de la coalición opositora y de su candidata a la presidencia de la República. Eso es lo que ocurre siempre con una apuesta intelectual en donde nunca caben los absolutos, el blanco o el negro, los aplausos o los silbidos. Por otro lado, desde luego también trasciende y con mucho la serie de críticas que en el desarrollo del profesional de la comunicación conlleva en todo momento el hecho de lo que Xóchitl Gálvez representa para nuestro país y con mucho rebasa a su propia falibilidad humana, más aún tratándose de el difícil y endiablado escenario de la política y en particular de la política mexicana. Lo trasciende sin duda porque su propia participación en esta contienda electoral nos hace revirar a 1977 con las reformas primeras de gran calado, con las que comenzamos a transitar un proceso democrático que en los últimos 5 años ha estado en entredicho, bombardeado una y otra vez, no solo por alocuciones verbales del presidente de la República, sino por decisiones que han vuelto más frágiles a las propias instituciones autónomas del gobierno, cuando no incluso capturadas. Del primer caso está el INE y del segundo caso está la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, no más allá, junto con mi actividad crítica, establezco esta defensa de Xóchitl Gálvez, y aquí viene la segunda vertiente, sobre la base de la maquinaria digital, que esa sí existe con cargo a nuestros impuestos y que tiene distintas capas de cebolla, como les he dicho a ustedes, dentro de ellas la de los farsantes de la 4T, y entonces enseguida tomo como referente a dos de sus personajes, Álvaro Delgado y Alejandro Páez. Y entonces, en efecto, digo que a diferencia de ellos, a mí no me pagan ni formo parte de ninguna conjura, ni tinglado, ni esfuerzo colectivo para generar o no, o inhibir u omitir ningún hashtag. No lo permitiría conmigo, independientemente de que además, como me conocen, no me han invitado, ni lo permitiría conmigo, porque eso siempre acota la libertad con la que, viéndolos de frente a ustedes, puedo en efecto establecer esa defensa de Xóchitl Gálvez que a ojos vista de ustedes también la he criticado. Entonces, tomando como referente a estos dos personajes que acabo de señalar, me permito remontarme a 2 semanas, ¿les parece? Porque antes en Etcétera existe la memoria digital e impresa a través de 2 libros, Los farsantes de la 4T 1 y Los farsantes de la 4T 2, que les invito a adquirir en Amazon o Mercado Libre, o aquí abajo también se encuentran los datos para ello, con esa memoria entre los dichos y los hechos y la manera en la que se han contradicho cada uno de estos personajes, en donde por supuesto que son mucho más de 2 los que asisten a las redes sociales Facebook y X. Y bien, entonces, si nos vamos a esas 2 semanas, encontraremos el reflejo de la furia presidencial en estos dos personajes, Pituca y Petaca, llamémosle así.
La furia presidencial es porque Xóchitl Gálvez asiste a Estados Unidos a señalar los graves problemas que hay en el país en torno de la inseguridad y la amenaza que representa el gobierno de la República para nuestra democracia. Primero hay que señalar que lo hace ella en pleno derecho internacional de convenios firmados por nuestro país para acudir a instancias internacionales y señalar o denunciar, como fue el caso, las situaciones anómalas, que solo cito dos entre muchas que conllevan al desastre de la administración pública que representa Andrés Manuel López Obrador. Como el propio líder de Macuspana hizo cuando fue candidato, para aludir a la migración en ese caso, para aludir a la inseguridad y a la fragilidad de la democracia generada por el propio ahora presidente de la República, en este caso al que yo me refiero. El asunto es que Pituca y Petaca representan esa furia presidencial y se enojan aludiendo a un vetusto intervencionismo que no cabe ya en las cabezas de las diplomacias modernas del mundo entero, en donde hay denuncias relacionadas con países potencialmente en guerra, con países en guerra, con diferendos políticos entre uno y otro, en relación con situaciones internas. Por supuesto, en América Latina hay ejemplos señalados. Quieren uno muy reciente, está Venezuela, y la abyecta declaración que hizo el dictador Nicolás Maduro para decir: vamos a ganar por las buenas y por las malas. Así lo dijo, tal cual. No son palabras mías, ni sacadas fuera de contexto. Así lo dijo, y la denuncia internacional es un instrumento fundamental que vela por los derechos humanos y por la democracia. Y sin embargo, Pituca y Petaca representan esta ira similar a la de los perfiles autoritarios o dictatoriales de otros países. En Egipto, por ejemplo, a cuyo presidente acaba de confundir, no muy extraviado que digamos, el presidente Biden. Pero más allá justamente de eso se encuentra la diatriba permanente de Pituca y Petaca en contra de Xóchitl Gálvez. Dicen que se pone de tapete, que expresa una sumisa disposición por la intervención del gobierno de Estados Unidos, y callan cuando una representante conspicua de Morena le pide al gobierno estadounidense, al embajador en México, que intervenga a efectos de que la derecha no gane en el proceso electoral, así como se oye. Dos discursos, una misma actitud, la de Pituca y Petaca. Álvaro Delgado y Alejandro Páez, para quienes apenas estén viendo este video a esta altura, que olvidan, que ignoran. Y luego también secundan la supuesta originalidad de una manifestación en Nueva York en contra de Xóchitl Gálvez, cuando queda perfectamente claro que se trató de un grupo de porros contratados por Morena para hacer justamente eso y darle una dimensión internacional. Pero para esos porros, para Pituca y Petaca, eso es una expresión auténtica de repudio en contra de Xóchitl Gálvez. Y con eso ellos, que estamos tomando como un ejemplo, porque también lo han hecho, pues como les he dicho a ustedes, gamborimbos como Vicente Serrano, que incluso se fotografió con una de esas porras que asistieron ahí a Nueva York. Imagínense ustedes ya el grado de impudicia que alcanza esto. Pero ahorita no nos distraigamos con estos olores fétidos que representa él o que representa Ricardo Sevilla, sino que justamente ahí, en esa defensa interesada de estos personajes, se encuentra la serie de ataques que recibe Xóchitl Gálvez. Y luego tomamos como referente
siempre a Pituca y Petaca, lo que Xóchitl Gálvez anuncia de que se va a España. Igual arremeten, junto con Abraham Mendieta, en una serie de expresiones demagógicas del más grueso y grosero calado. Hasta llegar a hoy, que secundan en el libro del presidente, que está por verse si él escribió, si ustedes escuchan cómo habla, la manera en la que estructura, es difícil pensar en que él pudiera llegarlo a hacer, más aún cuando ha mencionado posturas distintas de las que tiene por escrito en distintos otros libros, que tanto trabaja, que incluso se da su tiempo para escribir. Utilizan algunos términos que aquí no voy a repetir, empleados por Andrés Manuel López Obrador en contra de Xóchitl Gálvez, y hasta le dedican un programa completo a su libro, al libro del presidente de la República, que no es más que la expresión de un gobierno fracasado. Pero ellos, fieles a la propaganda y a los contratos, desde luego, millonarios que han firmado con la publicidad, se dedican a enaltecer así el culto a la personalidad, que es uno de los rasgos principales de las sociedades autoritarias, y simultáneamente a magnificar la serie de ataques en contra de Xóchitl Gálvez. Por eso es que hay que identificar muy bien a este tipo de personeros que no tienen escrúpulos. Y por eso también, como ciudadanos, aquí regreso a la defensa de Xóchitl Gálvez, que de suyo, en toda esta estructura argumental, de eso se trata, para exhibirlos en toda su impudicia, desde el presidente de la República, que se ha convertido en el candidato a la presidencia de la República, en una suerte de maximato para el cual creó a su criatura política. Así. Y en ese maximato, desde luego, sus proclamas, con las que también ha intentado hacer que no se toquen los temas que a él no le importan, o que le lastiman, como es el caso del presunto contubernio entre él y el crimen organizado, para lo cual Pituca y Petaca han generado enormes cantidades de tweets y de ataques y de... Desde luego que si quieren distraer con el tema de Colosio y el segundo tirador, agarran el tema de Colosio y el segundo tirador. Si quieren magnificar los temas con las propuestas de reforma de Andrés Manuel López Obrador, agarran las propuestas de reforma de López Obrador y adelante. Pero no lo han podido hacer. Con todos los recursos y con toda la capacidad, porque la tienen, para mentir sin escrúpulo alguno, no han podido distraer al intercambio público de estos temas que han sido fundamentales. Y en efecto, estamos viviendo un riesgo de la democracia que es tan grande como que incluso estamos viviendo el riesgo de este proceso electoral. Si hace unas semanas podíamos decir que en riesgo en virtud de lo inequitativo que es resultado de una operación de Estado del presidente de la República, hoy podemos decir que también se encuentra en riesgo por las distintas luces rojas que hay, dada la presencia del crimen organizado en todo el país, pero en particular en Sonora, les dice algo ese estado, Michoacán, Guerrero, les dice algo también esos estados, Morelos, Veracruz, Chiapas y Tabasco. En esa situación de extrema gravedad nos encontramos. Y una situación de extrema gravedad como esta, que implica defender el patrimonio democrático, defender no solo eso, que no es una entelequia, que no es una abstracción, sino la calidad de vida que hay que exigirle a los políticos, es como se encuentra la propia responsabilidad de los ciudadanos. Déjenme decirles que estoy convencido de que en no pocas ocasiones los periodistas están acometiendo más responsabilidades y han tenido más virtudes en la defensa de la democracia que los propios partidos políticos opositores. Y no es un elogio en boca propia, que siempre será vituperio, es el registro de una realidad que también los incorpora a ustedes. En efecto, como partícipes, actores de una defensa de la democracia que no admite vacilaciones, y que espero, eso sí, que esta defensa de Xóchitl Gálvez sea una defensa, un granito de arena que junto con ustedes trascienda a hacer todavía más fuerte la defensa de nuestra democracia.